Vamos a continuar con la respuesta total RL. Ya se había obtenido el valor de la corriente, que era igual a una constante por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T más la corriente de la fuente de corriente. Lo que hacemos ahora es evaluar a I de T en un tiempo igual a 0. Tenemos que la corriente en tiempos igual a 0 va a ser igual a la constante más la corriente de la fuente de corriente. ¿Por qué nada más la constante? Porque la exponencial quedaría elevada a la 0 y E a la 0 es 1. Entonces, recordando que hay condiciones iniciales, bueno, pues la constante más la corriente de la fuente de corriente es igual a la condición inicial de la bobina en tiempos menores que 0. Y despejando a la constante, tenemos que esta va a ser igual a la condición inicial de la bobina o a la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 menos la corriente de la fuente de corriente. Por lo tanto, nuestra expresión de corriente nos quedaría ya como la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 menos la fuente de corriente. Todo ello multiplicado por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T más la corriente de la fuente de corriente y son amperes. Si separamos los términos, tendríamos que I de T va a ser igual a la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T menos la corriente de la fuente de corriente por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T más la corriente de la fuente de corriente y son amperes. Esta ya sería la expresión de la corriente que nos permitiría resolver cualquier circuito de respuesta total RL, aunque se ve diferente de cierta manera a lo de las notas. Recuerden que al trabajar con un circuito serie, nosotros tenemos una fuente de voltaje en donde la corriente, de acuerdo a las notas, o la expresión que se obtiene en las notas es la corriente de la bobina en tiempos menores que 0 por una exponencial elevada a la menos R sobre L por T, menos la fuente de tensión sobre la resistencia, que es corriente, por E a la menos R sobre L por T, más la fuente de tensión sobre la resistencia, que también es corriente y son amperes. Entonces, esto se obtiene en un circuito serie y esto se obtiene en un, esta expresión se obtiene en un circuito paralelo y esta se obtiene en un circuito serie. Recordando que la fuente de corriente que se tenía era de 10 amperes y 50 entre 5 es de 10 amperes. No obtenemos resultados diferentes, simplemente están representados de una forma distinta por trabajar con fuente de corriente y aquí con una fuente de tensión o de voltaje. Los dos nos van a dar el mismo resultado y se puede ver, sobre todo aquí que es de acuerdo a las notas como lo tenemos, que esta parte nada más es la respuesta libre y a partir del signo menos hasta acá es la respuesta forzada. Por eso se dice que la respuesta total es la suma de la respuesta libre más la respuesta forzada. Entonces, si sustituimos datos, pues nos quedaría que la corriente es igual a 5. Si vamos con este circuito, recuerden que la condición inicial era 5. Por E a la menos R sobre L, que cuando L vale 12 milihenries y R vale 5, nos da menos 416.66 por T. La corriente de la fuente de corriente que se obtuvo era de 10. En este caso, 50 entre 5 nos va a seguir dando 10. Por eso nos queda menos 10 por E a la menos 416.66 T. La corriente de la fuente de corriente que se obtuvo en el circuito paralelo se tenía era de 10. Nos da 10. Si trabajamos con el circuito serie, que es como vamos a trabajar realmente, ya que nos conviene más debido a que la corriente en el circuito es la misma y a partir de ahí obtenemos todas las variables. Nos queda 50 entre 5, pues es 10. Entonces tenemos la misma expresión sin importar si lo hacemos con el circuito paralelo o con el circuito serie. Ya el trabajo sería distinto si trabajamos con el circuito paralelo para obtener las demás variables, pero con el circuito serie, una vez que obtenemos la corriente, viendo que estos dos términos tienen el mismo factor común, entonces los podemos sumar y nos quedaría 5 menos 10 nos da menos 5 por una exponencial elevada a la menos 416.66 por T más 10 y son amperes. Ya tenemos la corriente que por estar en el circuito serie es la misma para todos los elementos, entonces el voltaje en la resistencia lo vamos a calcular siempre como la resistencia por la corriente. El valor de la resistencia es 5, nos quedaría entonces que el voltaje en la resistencia va a ser igual a menos 25 por E a la menos 416.66 T más 50 volts. Recuerden que a partir de esta expresión determinamos todas las variables que sería en este caso el voltaje de la resistencia y de la bobina. Por eso nos enfocamos en sustituir datos en la primera que encontremos que para un circuito RL es la corriente y después calculamos las demás variables. El voltaje de la bobina, ya sabemos que siempre es la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Tenemos a nuestra corriente, este es un término constante, su derivada sería 0. Simplemente derivamos este término que sería menos 5 por menos 416.66 por el valor de la bobina, nos va a dar 25
por e a la menos 400, por una exponencial elevada a la menos 416.66 por t, y son volts. Entonces, para poder hacer nuestras gráficas necesitamos hacer una tabulación en donde siempre empleamos la constante de tiempo, y la constante de tiempo para un circuito RL, sin importar si es respuesta libre, forzada o total, es la misma. Por eso ya sabemos que la constante de tiempo es L sobre R y son segundos. Sustituyendo los datos del circuito nos queda como 0.0024 segundos o 2.4 milisegundos. Lo vamos a trabajar en segundos, recordando que siempre nuestras gráficas van a ir desde 0, un tiempo 0, hasta 5 constantes de tiempo. Tenemos nuestros datos, en donde lo que estamos viendo es que recuerden que en un tiempo 0 la bobina tiene una condición inicial, por eso tiene corriente de 5 amperes, aunque en ese tiempo se comporta como un circuito abierto porque se opone a los cambios bruscos de corriente, y como estamos cerrando el interruptor 1, abriendo el interruptor 1 y cerrando el interruptor 2, la corriente que tenía con la corriente que va a proporcionarle la nueva fuente le produce ese cambio brusco y se comporta como un circuito abierto, pero por tener condición inicial ya tiene corriente que son los 5 amperes con los que se cargó. La resistencia, al tener esos 5 amperes que le está proporcionando la bobina como condición inicial, por eso tiene 25 volts, y el voltaje de la bobina pues también es 25. La suma de estos dos voltajes nos debe de dar 50, que restados a los 50 que tiene la fuente nos da 0, si aplicáramos leyes de Kirchhoff, en un tiempo igual a 0. Y lo mismo va a suceder para los demás tiempos. Recuerden que a los 2.4 milisegundos o a los 0.0024 segundos, la bobina deja de ser un corto y tiene una impedancia bastante grande, que es sumada con la de la resistencia hace que empiece a funcionar ahora la fuente de excitación de 50, en donde la corriente máxima que vamos a lograr es de 10 amperes, porque es la que nos va a proporcionar esta fuente de voltaje. Y entonces empezamos a tener una corriente que en este caso es de 8.20, el voltaje en la resistencia aumenta al aumentar la corriente que circula, por eso es de 40.8, y el voltaje en la bobina empieza a disminuir, porque recuerden que conforme va transcurriendo el tiempo, y claro que son tiempos muy cortos, que es hasta 5 constantes de tiempo, que nos daría entonces, en vez de 2.4 milisegundos, nos daría 12 milisegundos. Todavía es un valor muy pequeño. A los 12 milisegundos, mi bobina ya se comporta como un cortocircuito. Es por eso que circula la mayor cantidad de corriente que nos proporciona la fuente ahora de excitación de 50 volts, y la corriente en la resistencia aumenta. Por eso son los valores. Claro que al ir sumando siempre el voltaje de la resistencia y el de la bobina y restarle el de la fuente en cada uno de los tiempos, nos debe de dar 50, la suma del voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina, menos el voltaje de la fuente de excitación, debe de ser 0. Por eso son los datos que tenemos. Y entonces, si hacemos la gráfica, hay que recordar que siempre que tenemos expresiones donde hay un término constante, en ese caso siempre el valor máximo que podemos obtener es el de ese término constante. Para el voltaje en la resistencia sería 50, para la corriente sería 10. Las expresiones de la corriente y del voltaje en la resistencia son similares, cambiando que el valor máximo en el voltaje va a ser 50 y para la corriente 10. Mientras que el voltaje de la bobina se va a comportar como una respuesta libre, porque su valor va a tender 0 cuando el tiempo sea infinito, y la corriente y el voltaje en la resistencia se van a comportar como una respuesta forzada, ya que cuando el tiempo sea infinito van a tender o vamos a obtener un valor constante. Entonces, nuevamente se puede ver que para toda respuesta total jamás vamos a empezar en 0. Nuestras gráficas vamos a empezar siempre o abajo del valor que tenemos como constante, porque siempre hay condición inicial, o arriba. Recuerden que a veces los valores son mayores a los que nos quedan para tiempos mayores que 0, pero al fin y al cabo vamos a llegar a ese valor cuando el tiempo sea infinito. Y con esto estaríamos terminando la respuesta total RL y también lo que se refiere al tema de análisis de circuitos en el dominio del tiempo.